Buenos días. Agradecer ante todo a todos los compañeros que han participado antes que yo, porque me han enseñado un montón de cosas y lo que más me gusta de este tipo de foros es lo que se aprende de los demás, no de lo que uno va a contar. Cuando Pablo me propuso esta ponencia, pues me dio en todo el centro de las cejas. Como se decía en mi época, me dio en todo el bebes. Resulta que yo soy técnico. De historia soy programador. Yo empecé en el año 88 a programar, en el año 91 monté mi empresa, constituida por una persona, yo, y desde entonces pues he ido intentando ganarme la vida. Poco a poco pues vi la necesidad de incorporando personal, más clientes, más proyectos, más líos, y al final de lo que uno no sabe es de lo que termina hablando en una charla como esta. Normalmente no suelo hablar de rentabilidad de proyectos, suelo hablar de cosas más bien técnicas. Así que si digo alguna salvajada económico-financiera, perdonadme. Yo no os voy a contar un caso de éxito, os voy a contar un caso de supervivencia. Desde el año 91, Equa pues está funcionando. Ahora somos 4 empresas, del orden de 50 personas en total. Pero no podemos decir que hemos tenido un éxito arrollador. Hemos ido evolucionando. No sobrevive el que es más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido irnos adaptando. En los últimos años, pues dado que se seguía creciendo y se seguía sobreviviendo, bastante bien por otra parte, mi familia come, 40 familias más, veis que estoy bien rellenito, no tengo problemas de desnutrición, pero hay que pensar en la jubilación y hay que pensar en hacer un saco un poquito más grande que el que tenemos. Ahora mismo tenemos 2.500 clientes, de los cuales unos 600 son activos y trabajamos con ellos todos los años, lo cual nos da cierta estabilidad, cierta garantía. Pero siempre hay algo entre ceja y ceja que es la rentabilidad del proyecto. Para hablaros de rentabilidad de proyectos, pues necesitaba contar algunos conceptos básicos, no para vosotros porque seguro que los conocéis, sino para mí, para poder hacerme un esquema mental de lo que os iba a contar a continuación. ¿Qué es la rentabilidad? Pues está claro, ¿no? El resultado partido por la venta. ¿Cuánto somos capaces de ganar en función de lo que hemos vendido? Una fórmula un poco más fácil. El resultado pues, son los ingresos menos los gastos. Partido por las ventas, pues al final nos da la rentabilidad de un proyecto. Hasta aquí seguramente estemos todos casi de acuerdo. Los más técnicos como soy yo, pues en esto no nos fijamos demasiado, sobre todo a los que nos apasiona nuestro trabajo, como es mi caso. A mí me apasiona mi trabajo y muchas veces, y soy el primero en reconocerlo, pues busco más que me guste a que sea rentable. Pero hay 40 familias que mantener, por lo tanto hay que intentar dar una de cal y otra de arena. El porcentaje de rentabilidad está claro cuál es, ¿no? Los ingresos menos los gastos, partido por las ventas y multiplicado por 100. Esto es otra obviedad de las muchas que voy a decir a lo largo de este rato. Voy a intentar ir rápido para que al menos no sea especialmente pesado. Ahora viene otro concepto básico. ¿Qué es un proyecto? Pues un proyecto es un esfuerzo temporal para la creación de un producto o un servicio único. Un departamento de contabilidad que está contabilizando no está en un proyecto. Eso son tareas en curso. El desarrollo de un producto al cabo de muchísimos años, pues no podría considerarse un proyecto salvo que tenga fases, que es lo más lógico y lo más normal del mundo. Lo de las iteraciones, pues me ha encantado. Había leído un pelín de Scrum, pero me ha encantado. Seguramente lo pruebe. También soy mucho de probar y ahora veréis las consecuencias de probar. Bueno, esa es la definición del PMBOK, no es el manual de gestión de proyectos, que todos los que hayáis gestionado un proyecto, pues al menos habréis leído la portada. Y lo de dentro, pues está lleno de obviedades, así que seguramente podáis conocerlas sin siquiera leerlo. ¿Qué es un proyecto? Pues esto. ¿Qué es un proyecto deficitario? Pues un proyecto cuyo porcentaje de rentabilidad es inferior al porcentaje de estructura de la empresa. Esto no penséis que lo sé hace mucho tiempo. Yo evaluaba el proyecto por sí mismo, pero no me daba cuenta que había una estructura cada vez más grande en la empresa. Departamentos comerciales, departamentos de administración, vehículos, alquiler de oficinas, un montón de estructuras.
Si yo tengo un 20% de gastos de estructura, todo proyecto inferior al 20%, pues será deficitario. ¿Por qué? Porque no es capaz de mantenerse a sí mismo, si está entre el 0 y el 20, pero no es capaz de mantener la estructura que tiene la empresa, ¿verdad? ¿Qué es un proyecto desastroso? Pues un proyecto cuyo gasto realizado es superior al ingreso percibido. Algunos de estos tenemos, ¿para qué negarlo? Luego hay otra serie de rentabilidades. Estoy hablando de la rentabilidad económica. Hay rentabilidades intangibles que se pueden medir. Yo no me he preocupado en esta charla de medir los intangibles, porque intentaría autojustificarme, y lo que no pretendo en ningún caso es autojustificarme al cabo de estos 20 años de lo que he ido haciendo, sino simplemente contaros mi historia y lo que he aprendido. Seguramente de la peor forma de aprender, que es a base de tortas. Está, creo, demostrado que los niños que nacen por cesárea son más felices, porque no han tenido el sufrimiento inicial del nacimiento. No sé a partir de qué momento dejan de ser felices, pero el caso es que al principio, como mínimo, esos primeros días no tienen la cabeza ahuevada ni similares. ¿Qué es el triángulo del proyecto? Esto lo tenemos todos clarísimo, ¿verdad? Por un lado tenemos el tiempo de hacer ese proyecto, por otro lado el coste para hacer ese proyecto y por otro lado el ámbito, el alcance. El tiempo generalmente es limitado. No sé si os ha ocurrido. A mí me ha ocurrido que un cliente me ha dicho, no sé lo que quiero, pero lo quiero el mes que viene. Me encantaría tener un catálogo de requisitos fabuloso. Lo tenemos. Me encantaría utilizar una herramienta fabulosa de gestión de requisitos. Pero es que trabajo con personas. ¿Y cómo gestiono a las personas? No las mías, que también me cuesta, sino a los clientes. Ahí las paso canutas, ciertamente. Ya tenemos un catálogo de requisitos hace un tiempo, pero ahora hay que conseguir que todos los elementos del proyecto se involucren en que esos son los requisitos. Luego hablaremos de los cambios, seguramente. Bueno, hay que gestionar delimitaciones. Cuando inicialmente trabajamos en un plan, tiene un tiempo, un coste y un ámbito. Si disminuimos el coste, pues ¿qué va a suceder? O que cambia el tiempo o que cambia el ámbito. Si aumentamos el ámbito, ¿qué va a suceder? Que aumenta el coste y aumenta el tiempo. Esto es así de simple. ¿Os ha tocado en algún proyecto reducir el ámbito? Yo ahora mismo creo que nunca he tenido que reducir el ámbito. Es más, siempre me han pedido más durante las fases de desarrollo. Con lo cual hay que realimentar el catálogo de requisitos y todas estas cosas que ya sabemos y que están francamente bien. No voy a poner ninguna pega a eso. Es el objetivo. Ahora hay que conseguirlo porque trabajamos con personas. Está claro que si no gestionamos adecuadamente estas delimitaciones, la rentabilidad del proyecto varía, generalmente hacia abajo. Si gestionamos estas delimitaciones, pues al menos podemos conseguir pues una ampliación de proyecto, una nueva bolsa de horas o alguna que otra cosa que nos satisfaga a nosotros desde el punto de vista de rentabilidad y al cliente desde el punto de vista de funcionalidad. Los que emplean más su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. Me encanta esta frase. Tenéis programadores, supongo, sois programadores. Lo primero que hacemos todos es quejarnos de que tenemos poco tiempo. Y perdemos un montón de tiempo en quejarnos de que tenemos poco tiempo. He metido este factor aquí porque es el factor persona. El factor de esto que tenemos que gestionar, que no es el proyecto. La gestión del proyecto es un 5%, para mí. La gestión de las personas es el 95%, porque hay que hacer que todo el mundo esté coordinado en el proyecto. Clientes, técnicos de sistemas, que ya son la bomba. Otros proveedores, proyectos en alianza. Hay muchas cosas que gestionar y al final pues hay que gestionar personas. Como mínimo intentemos no quejarnos del poco tiempo que tenemos. Empleemos ese tiempo de la queja en ser un poco más productivos. Bien. ¿Qué es el seguimiento? Bueno, pues básicamente el seguimiento es la actualización de todos los detalles de ejecución del proyecto. No mucho más que quién ha hecho esto, cuánto se ha hecho, cuál ha sido su coste. No me meto en la área funcional, solamente cuál ha sido su coste. El administrador de proyecto tiene que saber
¿Cuál es el entorno de trabajo en el que se mueve? Tiene que saber en todo momento qué está pasando. Y lo iré desarrollando después, pero tiene que saber todo el tiempo cuánto está costando su proyecto. No solamente si se está cumpliendo funcionalmente, si se está cumpliendo en plazos, sino cuánto está costando. Si no hacemos un plan adecuado, no vamos a poder respondernos a estas preguntas, que son: tareas, ¿comienzan y finalizan según lo planificado? ¿Sí o no? ¿Qué repercusión tiene cualquier desviación sobre la fecha de finalización del proyecto? ¿Qué repercusión tiene el estar empleando más o menos recursos en el coste del proyecto según la planificación de tareas que se hizo inicialmente? ¿Tenemos ese dinero para asumir ese sobrecoste? ¿Podemos permitirnos ese sobrecoste? Todas estas cosas hay que estar preguntándoselas de forma continua, prácticamente todos los días. Nosotros hacemos reuniones semanales de seguimiento de proyectos. Hacemos una reunión no de pie, porque somos un poco más mayores y tenemos problemas de varices, pero sí que hacemos reuniones de 15 minutos, de 20 minutos, intentamos que sean muy breves. Hay reuniones incluso de 5 minutos para ver qué está pasando en el día. Intentamos fomentar esa comunicación, ese despliegue informativo entre todos los miembros del equipo, para hacer equipo, precisamente. No es lo mismo un grupo de trabajo que un equipo de trabajo. Un grupo de trabajo es una serie de personas que cada una puede tener sus intereses y, lógicamente, cada una va a tener sus propios intereses, pero hay que conseguir que funcionen como equipo. El Madrid tiene a Cristiano Ronaldo. Es buenísimo. El Barça tiene un equipo. Quitando que tiene Xavi Hernández, ¿no? Que es solo es medio equipo, pero bueno. Ciertamente soy del Madrid, ¿eh? Lo digo para todos los que tengan dudas sobre por qué lo digo. Ciertamente hay que conseguir un equipo, conseguir que todo el mundo esté involucrado. ¿Cómo? Como mínimo informando de esto, informando de qué está pasando, sabiendo todos qué está pasando, no imaginándonos qué está pasando, sino sabiendo qué está pasando. Pregunta más importante: ¿cómo afectan las desviaciones a la rentabilidad del proyecto? Reconozco que generalmente he hecho un análisis de proyecto al terminar el proyecto. Análisis de rentabilidad. ¿Qué ocurre cuando haces eso? Que no eres capaz de poner ningún remedio a esas desviaciones. Entonces ya solo te queda la compensación de las otras rentabilidades. Pero si además quieres rentabilidades económicas, lo suyo es que cada una de las desviaciones que estamos viendo se conozcan lo antes posible y se tomen medidas lo antes posible. Hasta aquí un montón de obviedades. Espero que alguna haya sido de utilidad para vosotros. Ahora os cuento experiencias. No os voy a contar la historia desde el año 91 porque sería muy larga. Me vengo un poquito más cerca, sobre todo en los momentos en los que ya me he empezado a preocupar más de la rentabilidad. En el 2004, este era el análisis, en resumen, de la rentabilidad de la división de desarrollo. Rentabilidad de la división, 17%. Costes generales de facturación, sobre la facturación, 27%. Ahí está mal restado, ¿no? Dice 12, bueno, 10. 120.000 euros el año 2004, pues no estaba mal. Si hubiéramos esto, diríamos, ¿cómo narices han sobrevivido estos tíos? Bueno, pues supongo que a base de riñón, a base de que tenemos una amplitud de negocio un poco mayor que la propia división de desarrollo, y también por cabezonería. Soy programador, es mi niña bonita y tengo que seguirle metiendo paletadas al asunto. Bueno, en este momento hicimos una identificación de problemas. El tiempo de desarrollo, de proyecto, se dividía aproximadamente en un 20% para análisis, un 70% para desarrollo y un 10% para pruebas. En el año 2004. Teníamos unas tarifas, 50 euros hora, 35 euros hora, pruebas, 0 euros hora. No las cobrábamos. En nuestro presupuesto ponía pruebas, sin coste. Bien. ¿Qué ocurría? Entre esos problemas identificados, un incumplimiento generalizado de los plazos de entrega. Nunca cumplíamos los plazos de entrega. Y entonces, ¿qué problemas no identificados había? Esto lo escribí hace poco, ¿vale? Entonces no me di cuenta de esto, lógicamente. Esto lo cuento ahora todo lo pasado, que es todo mucho más fácil. Pues uno, hacíamos un seguimiento de proyectos de baja intensidad. Realmente no estábamos haciendo un seguimiento de proyecto.
nos preocupábamos un día, 2 días antes de ir a hacer la presentación de turno al cliente de grado de avance y poco más. Teníamos una gestión de cambios inexistente. Esto lo sé ahora, entonces no lo sabía. Teníamos una gestión de incidencias inexistente y teníamos un sistema de calidad en estado incipiente. Incipiente empezó prácticamente cuando empezamos, porque previamente a trabajar por mi cuenta y montar el kiosco, pues trabajé en una consultora. Entonces, una consultora que vendía calidad. Algo me quedó, pero me costó muchísimo tiempo implantarlo en mi organización. Inicialmente la organización éramos 1, 2, 3, así paulatinamente. Hemos ido creciendo continuamente en cuanto a personal, en facturación, pero muy despacio. Tampoco hemos querido crecer deprisa, ¿eh? Nunca hemos querido ser los más grandes, solamente los mejores. Esa es la máxima, al menos los mejores para nuestros clientes. En el 97 éramos 16 y ya la cosa empezaba a complicarse, pero ya en el 2004 éramos 30 y tantos y ya era mucho más difícil de gestionar. ¿Qué medidas tomamos? Bueno, pues incrementar el tiempo de análisis al 30%. Vimos que el 20% era poco, vamos a poner dentro del montante del proyecto el análisis al 30%. Y bajar el tiempo de desarrollo al 60%. Lógicamente, el 100% es inamovible, ¿no? No puedes dedicar un 120%. Hay quien sí, yo trabajo media jornada, 12 horas, eso es más del 100%. Mantuvimos el tiempo de pruebas al 10%. No habíamos detectado el problema. Incrementamos la duración de los proyectos en un 20%. O sea, el jefe de desarrollo dijo, es que te damos muy poco plazo de entrega. Pues incrementemos la duración. E incrementamos nuestras tarifas el 20%. Imaginad lo que pensaron los clientes cuando dijimos el 20% más. A muchos de ellos se lo tuvimos que decir directamente. A otros simplemente los presupuestos iban un 20% más altos. Pero a otros les tuvimos que decir, oye, lo que te cobrábamos antes, ahora te cobramos un 20% más. Y hubo que explicárselo. Algunos se enfadaron mucho, otros se enfadaron poco. Afortunadamente, todo el mundo lo entendió. No perdimos clientes en aquel momento. No sé por qué. Supongo que porque les pareció razonable la explicación. Y creamos el sistema de registro de actividad, el parte de trabajo. El parte de trabajo previamente lo hacíamos, pero lo hacíamos sin una mecanización. Ya sabéis, en casa del herrero cuchillo de palo. Se trabajaba por sensaciones, no se trabajaba con datos. Empezamos a construir una base de datos. 2 años después, año 2006, la rentabilidad de la división era del 11%. Había bajado. Y los costes sobre facturación habían bajado también un poquito, pero sobre todo la rentabilidad, después de haber metido estas medidas, había bajado. Y habíamos crecido facturación. He dicho que todo el tiempo hemos crecido en facturación. Incluso en estos 2 años largos, 3 de crisis, hemos crecido en facturación. Incluso también ahora hemos crecido en rentabilidad, lo veréis. Me anticipo un poco en la película, pero en aquel momento no. En aquel momento nuestra rentabilidad bajó. Las pérdidas, 140.000 euros. Bueno, llamémoslo así, pérdidas. Dejar de ganar dinero, o como queráis llamarlo. Problemas identificados. Seguíamos incumpliendo plazos, de forma generalizada. Había muchos errores durante la fase de pruebas. Había muchos errores durante la fase de explotación. Teníamos clientes insatisfechos. Esa es la realidad. Podemos negarla, pero esa es la realidad, lo que nos pasaba. ¿Qué problemas todavía no habíamos identificado? Pues que el seguimiento de proyectos seguía siendo de baja intensidad, que la gestión de los cambios era inexistente, que el sistema de gestión de incidencias era inexistente, aunque ya empezábamos a crear base de datos, y el sistema de gestión de la calidad seguía en estado incipiente. ¿Por qué? Porque me encargaba yo. Yo me encargaba de crear el sistema de calidad, yo me encargaba de ir a vender los proyectos, yo me encargaba de las reuniones de seguimiento, yo me encargaba de fabricar un embudo, que es lo que termino pensando al cabo de los 20 años. Aparte de la inutilidad creciente del ejecutivo desde el punto de vista técnico, además fabriqué un embudo durante años. He aprendido, no está aquí explicado, he aprendido que hay que delegar y hay que delegar bien. Y luego hay que hacer un seguimiento de las personas a las que has delegado, pero hay que delegar. No puedes absorber todo. El día tiene las horas que tiene y las capacidades mentales de una persona son mucho más limitadas que las de un equipo de trabajo. Bueno, pues estos problemas no identificados. ¿Qué medidas tomamos? Bueno, vamos a mantener el tiempo de análisis en un 30%, vamos a bajar el tiempo de desarrollo al 55%, vamos a subir el tiempo de pruebas a un 15% y empezamos a cobrarlas.
no está puesto, pero empezamos a cobrarlas. Y vamos a incrementar todavía más la duración de los proyectos en un 20%. Y las tarifas, otro 20%. Toma ya, hala. Aquí algún cliente se enfadó mucho. Mucho. En el 2007 la rentabilidad subió un poquitín, insignificante, seguíamos perdiendo, seguíamos incumpliendo plazos, había muchos errores en fase de explotación, no había tantos errores cuando llegábamos a las pruebas, porque habíamos superado las pruebas, pero en explotación seguía habiendo. Y apareció un problema que era muchos cambios de alcance. No lo habíamos identificado previamente como un factor importante, sabíamos que existía. Los jaques lo sabemos todos. Ya que estamos, vamos a ver si hacemos que esto de vueltas de campana al momento de mostrar el número. Pero no estaba identificado como un problema de verdad. Era, bueno, algo intrínseco al negocio. Y luego teníamos muchas peticiones camufladas como incidencias. Muchas. Sistema no centralizado, técnicos, programadores, analistas que tienen bastante relación con el cliente, damos un trato muy personalizado. Correo electrónico para pedirte algo, el cliente te lo pone como que es una incidencia y realmente es un cambio. Es una petición, es algo nuevo. Así, de esos había a montones. Supongo que a vosotros también os pasa. Lo que ocurre es que no estaba centralizada esa gestión de la actividad. Todavía no habíamos identificado que seguíamos haciendo un segmento de proyectos de media intensidad. Seguramente lo habíamos subido un poquito, pero todavía no seguía siendo un factor importante. Teníamos un sistema de calidad ya mejorado, pero aún no estaba implantado. Seguía el embudo Pablo Robles fabricando ineficiencias. ¿Qué medidas tomamos? Bueno, mantuvimos el 30% de análisis, bajamos el tiempo de desarrollo al 50%, incrementamos el tiempo de pruebas al 20%, intensificamos el seguimiento de proyectos, vigilamos los cambios de alcance, vigilamos las intervenciones en garantía, implantamos el sistema de calidad definitivamente e hicimos algo que no está ahí, que es construir un catálogo de requisitos. ¿Vale? No está explicado, pero lo considero importante y el compañero me ha ilustrado que no había dado este dato, pero sí, es importante. Es importante tener un catálogo de requisitos, es importante que el cliente lo adopte. A nosotros nos ocurre que el cliente no adopta el catálogo de requisitos. Puedo tener una explicación fabulosa, pero luego llega la realidad. Y los clientes grandes, multinacionales, tenemos, sí que suelen aceptar este tipo de metodologías, este tipo de formas de trabajo, porque son organizaciones mucho más maduras. Pero tenemos muchos clientes, entre estos 2.500 que hemos dicho, que son pequeñas y medianas empresas, incluso micropymes. Al final me he perdido en lo que es una micropyme, pero a mí 20 ya me parece algo majete, no me parece una micropyme. Micropymes tengo yo con 1 y 2 usuarios, o 3 en la empresa. Tengo algunos de esos. Incluso alguno que quería vender en Japón, siendo 2 personas, y vendía zapatos de flamenca por internet. En el año 2000 todo el mundo vendía de todo por internet. Zapatos de flamenca por internet, desgraciadamente no le funcionó. En el 2000 tuvimos un crecimiento muy grande de facturación, tuvimos una pérdida de rentabilidad bestial, no la cuento. Hicimos tropecientos proyectos muy deprisa, porque todos eran de iteración de una semana, o sea, no de iteración de 3 semanas, había que hacerlos ya. Y al final, bueno, muchas de las experiencias de nuestros clientes pues terminaron fracasando, porque ya sabéis lo que pasó en el 2000. Bueno, 2008, ya estamos cerca de hoy. Empieza a finalizar la película. La rentabilidad de la división ya está en un 20%. Los costes han subido un poquito, pero bueno. Las pérdidas ya solo es un 7%, equivalen a 85.000 euros. Problemas identificados, seguimos incumpliendo plazos. ¿Os acordáis que hemos incrementado los plazos 2 veces? O sea, a la hora de estimar, hemos estimado 2 veces más de lo que esperábamos, de lo que hacíamos inicialmente. Hace 10 años que hacemos lo del póker. No exactamente igual, pero somos 3. Siempre evaluamos el proyecto 3 con 3 perfiles profesionales distintos, y se busca la regla del medio, el valor medio. Se coge, cada uno entrega un papelito con lo que piensa y se saca la media ponderada y ya está. Se da siempre más peso, pues 6 veces más peso al valor medio, no por persona, porque de esa manera el valor mínimo siempre lo daría yo, porque yo, como soy el que vende el proyecto al mismo tiempo, intento que sea barato para que el cliente me lo contrate. Así que no me pueden dar peso a mí, aunque tengo más experiencia que ninguno, pero tengo una experiencia que sé que no funciona.
a la hora de evaluar, porque siempre evalúo para vender el proyecto. Y alguien tiene que decir, quieto, no, un poquito más. Teníamos errores en fase de explotación, baja implantación de nuestro sistema de calidad. Los programadores empleaban el 40% de su tiempo en mantenimiento. Este dato no lo conocíamos hasta entonces. Empleamos el 40% del tiempo en mantenimiento. Y la crisis se expande, además, en todos los sectores. Veníamos creciendo en los años precedentes a la crisis 20-25%. Y bueno, pues hemos seguido creciendo, pero ya a un 8, un 9, un 7, que es algo más, como mínimo, razonable, pero más acompasado con la realidad que los crecimientos anteriores. Nos podemos dar con un canto a los dientes porque no hemos caído. Otros muchos. El otro día leí un informe de Demoledor. Creo que en nuestro sector han cerrado 1.300 empresas en el año pasado. Creo que es una salvajada y bueno, también era un informe en el que estaba de todo, desarrollo, hardware y demás. En temas de hardware ya sabéis que muchos más las están pasando canutas. Bien, ¿qué no habíamos identificado? Todavía seguíamos con el seguimiento de proyectos de media intensidad, gestión de cambios incompleta y trabajamos juntos pero no en equipo. Medidas. Ya vale, Pablo, de que seas tú el responsable de calidad, porque esta calidad no se implanta. Contratamos un responsable de calidad. Vamos a contratar un responsable de calidad que lleve a cabo todo lo que tenemos en mente, pero que lo lleve a cabo de verdad. Que lo implante, que lo vigile, que lo persiga. Tú le conoces. Es militar. Si no haces las cosas como hay que hacerlas, se trae un tanque y te la lía. Tenemos que implantar ese sistema de calidad definitivamente y tenemos que separar desarrollo de mantenimiento. Una de las quejas de los programadores cuando les dices no has cumplido el plazo de entrega. Al principio era que era poco. Luego ya cuando el plazo era más grande, ya no es que fuera poco, es que me venían incidencias. Tengo que atender incidencias. Sistema en producción tiene prioridad sobre sistema en desarrollo. Por lo tanto, al final, ¿cuál es la conclusión? Separo desarrollo de mantenimiento. No todas las organizaciones se lo pueden permitir. Yo creo que la nuestra hoy sí, hace 8 años quizá no, éramos demasiado poca gente como para separar eso, pero hoy en día lo tenemos separado. Y también intensificar el seguimiento de proyectos. ¿Qué ha pasado en el 2009? La rentabilidad de visión ha crecido al 34%, facturación ha crecido un 7 o un 8%, pero la rentabilidad ha crecido un 34%, fabuloso. Estamos cerca de mi objetivo, lo tengo en el 40%, no es muy salvaje, pero tampoco está mal. Por lo tanto, la división ya está dando dinero. A partir del 2009 está dando dinero. Aún así, seguimos evaluando. ¿Qué problemas tenemos identificados actualmente? Bueno, pues tenemos una baja persecución de la rentabilidad por parte de los jefes de proyecto. Hemos conseguido todo lo demás, pero no hemos conseguido todavía involucrar a los jefes de proyecto en la rentabilidad del mismo. La crisis ha sido generalizada, esto es ajeno a nosotros. Nuestro crecimiento de un 20 ha pasado a un 8. Tenemos un balanceo de carga entre equipos de trabajo que no estábamos haciendo antes y ahora ya sí. En este momento vimos que no había balanceo de carga, tenemos equipos muy cargados y otros menos cargados, hay que intentar distribuir. Y teníamos una baja dedicación a la propia gestión del proyecto. ¿Cuáles son las medidas? Primero, para el balanceo de carga, creamos una oficina técnica de proyectos. La oficina técnica de proyectos hace las labores de coordinación y cojinete entre todos los equipos de trabajo. De manera que tiene capacidad, aun no siendo el jefe de desarrollo quien lo realiza, tiene capacidad para mover recursos de un lado a otro. De desarrollo a mantenimiento, de mantenimiento a desarrollo, de un equipo a otro, de un proyecto a otro. Tiene esa capacidad, lógicamente consensuada con el área comercial y con el área de desarrollo. Porque en la metodología que hemos visto antes era para desarrollo de producto. Nosotros también desarrollamos producto, pero muchas veces desarrollamos a medida. De hecho, tenemos una empresa en concreto que desarrolla producto y otra que hace trabajo a medida. Equa hace trabajo a medida, Mercanza hace desarrollo de producto propio. Y tenemos unos imperativos que nos marcan muchas veces los clientes y que no es tan fácil de gestionar con una iteración de tres semanas. Habría que buscar ese mix del que hablabas antes. Tenemos que madurar el sistema de calidad. Tenemos que dedicar un 10% a la gestión del proyecto y lo resto del análisis. A lo mejor voy a penalizar el catálogo de requisitos, a lo mejor voy a penalizar esas definiciones, pero creo que no. Creo que esa documentación, todo ese trabajo previo de análisis, puede aligerarse un poco y se va a compensar con la gestión de proyecto. El año que viene lo contaré.
Ahora no os lo puedo contar. Es una medida implantada recientemente. También llevamos muchos años haciéndolo, pero ahora ya de forma más profusa. Salarios variables en función del resultado económico del proyecto. Antes medíamos plazo y dedicación, pero no medíamos económicamente cuánto dinero había dado el proyecto. Se pagaba un variable en función de la facturación del proyecto, no en función de la rentabilidad del proyecto. ¿Vale? Error. Bueno, corregido. Esto ya está cambiado. El salario variable se extiende a todos los miembros del proyecto. Todos, desde el programador junior que acaba de entrar hasta el jefe de desarrollo. Todo el mundo trabaja con un variable en la casa. Que podrá ser mayor o menor, pero bueno, al fin y al cabo, trabajamos por dinero. Si hay un poquito más, pues mejor. Si hay mucho más, pues mucho mejor. ¿Cómo puedo conseguir que haya mucho más? Haciendo mi trabajo más eficaz. Y sobre todo, que no me cuelen ninguna petición como una incidencia. Esto ahora, los programadores todos, aunque ahora hay un canal de entrada de las incidencias, peticiones y demás, hay un único canal, el Departamento de Atención al Cliente, aún así ya todos están concienciados de que ese trabajo que están haciendo gratis, lo están haciendo gratis y ellos lo están pagando. No solo lo paga la empresa, sino que también lo pagan ellos. Esa labor de mentalización, pues, lleva un tiempo. A mí me gustaría contratar trabajadores ya mentalizados, como tú has podido hacer un proceso de selección con una serie de reglas y buscas al candidato más adecuado. En nuestro caso también lo hacemos, pero en una entrevista y en un currículum y en unas pruebas que le puedes hacer no siempre ves todos esos parámetros. Hay casos incluso que te engañan radicalmente, gente que las entrevistas las hace de forma fabulosa, pero luego el trabajo en realidad no tiene nada que ver con lo que dijo en la entrevista. Y un punto más, que es la disminución del salario variable en función de los costes de garantía. La garantía la asume la empresa. Todos esos tiempos que no son facturables por errores de programación, por errores de análisis, por errores de diseño, ahora restan. Antes no pasaba nada. Pablo podía pegar un grito más alto que otro, el cliente podía estar más o menos enfadado, me lo podía encontrar de uñas, pero bueno, hay gente que al final termina fabricándose una película impermeable y ese tipo de cosas ya no duelen. Bueno, pues vamos a tocar el bolsillo. Estoy diciendo cosas muy feas, ya lo sé, pero es que estoy hablando de rentabilidad. A mí me encantaría hablar de inteligencia de negocio y de bases de datos, data warehouses y todo lo que queráis, que es lo que me gusta, pero me han llamado para hablar de rentabilidad. Conclusiones personales. 1. El trabajo se extiende hasta satisfacer el tiempo asignado. Esta no la he inventado yo, es la ley de Parkinson. ¿Os acordáis? He incrementado el plazo un 20%, he incrementado un plazo un 20%. Y al final termino consumiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro esquema mental funciona de la siguiente manera. Oye, ¿cuánto tardamos en hacer este trabajo? Yo pienso, 5 días. Pero voy a decir 10. Mi colchón mental me fabrica 10. Y entonces son 10 días. El programador o el analista, en este caso, dice, esta tarea son 10 días. Y se lo dice al jefe de proyecto. El jefe de proyecto dice, 10 días, bueno, yo voy a poner mi propio colchón y digo 15. Bien, el jefe de proyecto le dice al comercial, oye, 15. Vale, tengo mis dudas, voy a poner un poquito más, 20. Una tarea de 5 se ha convertido en una tarea de 20. ¿Y sabéis qué pone en el planning para hacer esa tarea? 20. No pone 5, ni 10, ni 15, pone 20. Si vosotros lo hacéis de otra manera y os sale de otra manera, os aplaudo. Al final la planificación queda con un montón de colchones. Por lo tanto, me da igual que yo extienda el plazo de entrega. Al final lo voy a consumir. Siempre. Siempre. Muy poca gente va a ser suficientemente sincera como para decirte, oye, lo que me has pedido lo he terminado antes de tiempo. ¿Qué va a hacer? Mariposear. Aprender. Lo que queramos. Con cargo a un proyecto. No va a cargar ese tiempo a actividades de formación o a actividades de uso personal. No lo va a hacer, lo va a cargar al proyecto. Y al final, ¿quién lleva ese peso? El proyecto. Y por lo tanto, la organización al completo.
El control de la calidad no es un gasto, es una inversión. Lo hemos comprobado. Las medidas mayores que nosotros hemos incorporado en el último cambio, ese cambio de pérdidas a ganancias, ha sido implantar el sistema de calidad de verdad. Reducimos las incidencias porque aumentamos las pruebas, mejoramos nuestro catálogo de requisitos, mejoramos nuestra gestión de proyecto, mejoramos nuestra relación con todo lo que es la coordinación. ¿Y conseguimos qué? Mejores resultados económicos. No mejores resultados personales o mejores resultados porque el proyecto es mejor para el cliente. Es que todo eso redunda en la N que hay cuando abrimos el cajón. Yo me acordaba cuando lo comentabas antes del anuncio de esto no es normal. Hace muchísimos años, cuando AENOR se anunciaba y había un tubo gordo y un tubo estrecho, la frase era esto no es normal. Pues no es normal que un proyecto al cual se le ha dado un tiempo y una tarifa asociada a ese tiempo termine siendo no rentable. No es normal. ¿Y qué lo normaliza? ¿Qué lo hace más adecuado? El control de la calidad, la gestión de la calidad, la búsqueda de la calidad. Para mí es un parámetro fundamental. Otra de las cosas que hay que hacer es fijar un objetivo de rentabilidad posible y alcanzable, y tomar las medidas necesarias para conseguirlo, y que todo el mundo lo conozca. Te lo fijas y tomas las medidas para conseguirlo. No lo cuentas y te olvidas ya. No, hay que ir persiguiéndolo. Otra. Basemos nuestras decisiones en matemáticas, no en sensaciones. Tú crees que el proyecto va de determinada manera. No, mídelo. Mídelo. Hay que medirlo. Sé que construir métricas es muy complejo en nuestro trabajo. Es un trabajo demasiado... tiene demasiados vericuetos, tiene demasiadas excepciones. Pero hay que intentar conseguirlas. Media docena de métricas. Créalas y busca que tu seguimiento de proyectos se base en esas métricas. Estas son algunas de las mías. La rentabilidad del proyecto. Tengo un objetivo. La rentabilidad del proyecto es una métrica fundamental, por supuesto. Pero tengo un objetivo, el 40%. ¿Cuál es el mínimo? El porcentaje de los gastos generales. Si mis gastos han bajado un 20%, o estoy en un 20%, como mínimo que el proyecto no baje de ese 20%. A partir de ahí ya empieza a ser deficitario. No es deficitario cuando es desastroso, según mi clasificación anterior, cuando está por debajo de cero, cuando me he gastado más que lo que voy a ingresar por él, sino cuando baja de mis gastos de estructura. Desviación máxima en dedicación de horas, un 20%. Es altísimo, pero es mío. ¿Por qué? Porque conozco mi organización y sé que me voy a encontrar con esto. Podría decir, no, un 5%, a partir de un 5% ni pago variables ni nada de nada. Pero al final me voy a encontrar con que nunca voy a pagar un variable y nunca voy a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque me he puesto un listón demasiado alto. Lo puedes ir bajando, de hecho hasta hace poco eso era un 25%, pero hay que irlo bajando. Otra métrica a medir, pues ¿cuánto te gastas en garantía? Para mí un objetivo bueno es el 5% sobre las horas previstas. No sobre las horas reales, sino sobre las previstas. Porque cuando hice mi presupuesto, lo hice en base a una previsión, no en base a una realidad, porque la realidad todavía no se había producido. Tengo que conseguir una productividad de personal. Al menos el 75% de las horas de una persona tiene que facturarse. Esto es bajo. En outsourcing, en outsourcing es estupendo. Yo facturo el 100% de las horas de esa persona, quitando las vacaciones, ¿no? Pero no vendemos outsourcing. Lo vendemos, pero muy poquito, al menos en nuestro caso. Si vosotros vendéis outsourcing, este ratio no vale para nada. Es un ratio malísimo, porque en outsourcing se vende un 99% de horas facturadas prácticamente. Salvo que tengáis un problema de absentismo. Entonces ya la cosa empieza a desvirtuarse. ¿Una producción media por persona? Pues me parece bien. 60.000 euros al año. Bien, es una. La que queráis. Depende del negocio. En mi negocio, que es servicios, prácticamente, pues 60.000 me parece bien. 2 veces el salario medio de la plantilla. Como veis, no pago mucho. De media. Hay que tener objetivos, y hay que tener ratios, y hay que buscarlos, y hay que medirlos. Esto hay que recordarlo y hacer que nuestros subordinados también lo recuerden. La recompensa del trabajo bien hecho es la posibilidad de hacer más trabajo bien hecho.
fomentad el trabajo en equipo, fomentad el siguiente proyecto, fomentad todo lo que podáis que dé supervivencia y rentabilidad. Porque cuando en lugar de buscar supervivencia buscas rentabilidad, y cuando tienes socios capitalistas, en lugar de tener socios, llamémosle románticos, estos van a buscar rentabilidad. Y si la rentabilidad no es la que ellos quieren, al final, ¿qué van a hacer? Cerrar el kiosco. Yo, como no os he hablado mucho de mi libro, pues os iba a enseñar mi libro, pero no sé si andamos bien de tiempo. Vamos, estamos fuera. ¿Estamos fuera? Lamentablemente. Bueno, pues 10 minutos para cerrar la 10 minutos. Bueno, jornada y- si me dejas solo 2, ¿no? No, si va a haber alguna pregunta al respecto de rentabilidad de los proyectos. Si queréis, charlamos un poco y en otro momento os lo enseño. Tenemos una herramienta de análisis casera basada en una solución de Business Intelligence. Trabajamos proyectos de Business Intelligence y entonces nos hemos hecho una herramienta para nosotros mismos. ¿Qué leemos? Nuestra base de datos de partes de trabajo. Y ahí vemos los ratios, vemos rentabilidades, vemos dedicaciones, vemos un montón de detalles con este sistema. Si hay alguna pregunta... ¿No? Pues dime. A la hora de llevar la empresa y de ver cómo se hace el trabajo, cómo has delegado, en qué personas, es decir, cómo has hecho la transición de la parte técnica a la parte de gestión. Primero, aprendiendo mucho de la parte de gestión. Aprendiendo todo lo que es ajeno a la técnica. Aprendiendo lo que es el negocio. Un negocio cualquiera. Administración de empresas, como quieras llamarlo. Y una vez que se ha aprendido eso, ya puedes hacer que otras personas realicen el trabajo que tú estabas haciendo previamente. ¿Cómo lo haces? Pues generalmente, hasta ahora, lo hemos hecho con personas de la casa que hemos visto que tenían esas capacidades. En ocasiones nos hemos equivocado. Hemos delegado en una persona que no ha podido o no ha querido asumir esa nueva responsabilidad, ese nuevo rol. El más antiguo no es el que tiene la prioridad a la hora de hacer un trabajo, sino el que está más preparado para hacer ese trabajo o el que su condición o su carácter le orienta más a ese tipo de trabajo. Tengo programadores fabulosos, que son incapaces de realizar una gestión de proyecto. Y tengo un responsable de calidad y responsable de la oficina técnica de proyectos que no tiene ni pajolera idea de programación, pero lo hace muy bien. Este caso en concreto, el responsable de calidad no fue una persona de la casa, fue una persona de fuera. Se hizo un proceso de selección exclusivamente para el responsable de calidad, porque lo que no quería era traerme todos los vicios que ya teníamos. Si yo nombro responsable de calidad a una persona que lleva trabajando conmigo 10 años o 15 años y tiene mis mismos vicios o los mismos vicios que hemos fabricado durante estos años, pues no va a funcionar. En este caso sí fue una persona de la calle. Y generalmente, equivocándote, te vas a equivocar muchas veces. Tienes que asumir que el que toma decisiones se equivoca. Y lo que tienes que hacer es saber rectificar. Lo que no puedes es mantener a una persona en una función que no está no preparada, porque tú lo puedes preparar, se puede preparar él solo, sino que no está orientado a esa función. Puedo poner un caso muy evidente. En el área de sistemas, mi hermano llevaba trabajando conmigo toda la vida. Y es un técnico de sistemas estupendo. No era el responsable de sistemas. Pero cuando el responsable de sistemas se marchó a aprender inglés a Irlanda, pues a quién se te produjeron en el pasado. Yo me equivoco ahora mucho menos que hace 15 años. Pero luego tampoco hay que confiar exclusivamente en la memoria. Hay que confiar en los números. Hay que ver ese proyecto que ya has identificado, que se parece a otro que hiciste hace 3 años. Hay que irse a tu repositorio, donde tienes los datos de ese otro proyecto, a ver qué tal fue y qué encontraste en él. Porque al final, el proyecto, cuando te lo han pagado y llevas años de mantenimiento con él y tienes un cliente satisfecho, probablemente no te acuerdes de dónde te la pegaste. Porque ya lo malo tendemos a olvidarlo. Nos quedamos con lo bueno.
salvo determinadas personas que solo clasifican lo malo. Yo al menos me quedo casi siempre con lo bueno. Por lo tanto, he comprobado que tengo que ir a mis históricos, a los míos y a los de mi gente. Yo ya prácticamente no hago la estimación del proyecto, la hace el equipo técnico, porque ya he identificado que generalmente mis evaluaciones, mis estimaciones son bajas. Un técnico muy bueno te va a dar una estimación baja, porque tiene un elevado concepto de sí mismo y va a darte una estimación baja, pero a lo mejor ese técnico no va a hacer el proyecto. Entonces tienes que reunir esto. Lo del juego del póker es una opción. A nosotros sí nos funciona. Nos equivocamos, pero sí nos funciona. También tenemos un 40% que hemos ido metiendo al cabo de los años de rondón. Ese se ha quedado. No, en realidad, cuando participan varias personas en la estimación, funciona mejor. Cuando participa uno solo, es más probable que te equivoques. Pero yo no he encontrado una regla. Supongo que si alguno la tenéis, no querréis compartirla, porque es el secreto del éxito. Hay otra muy buena, tener un talonario enorme o tener un cliente con un talonario enorme. En cuyo caso, creo que aquí somos pymes, aquí no está Indra, Accenture y demás, que son capaces de conseguir proyectos enormes con un talonario gigantesco y que permiten muchísimos errores. Nosotros trabajamos entre otros muchos clientes, para Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, los conocéis, venden helados, ¿no? Tienen un ratio, solo trabajan un ratio. Es el peso de la bola. 85 gramos es el peso de la bola. Todo lo que esté por encima es pérdida para el franquiciado. Todo lo que esté por debajo es insatisfacción del cliente. Y solo trabajan ese ratio. Luego podrán tener agujeros de negocio por aquí, por allá, por donde sea, pero ese ratio les funciona y ese es el que le da la rentabilidad. Y lo persiguen. Van a por él.